Lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es muy fuerte, porque demuestra que Carlos Mazón no cogía las llamadas en los peores momentos del día de la Dana. Y es que se ha tenido acceso al acta notarial de las llamadas entre su exconsejera Salomé Pradas, encargada de las emergencias, y Carlos Mazón. Y en ese acta de llamadas se puede ver cómo había llamadas que se produjeron en los peores momentos de aquel fatídico 29 de octubre, en los que directamente Carlos Mazón no cogía ni el teléfono, eran llamadas perdidas, coincidiendo con cuando estaba él desaparecido dentro del Ventorro y en las calles estaban muriendo personas ahogadas, mientras no se había lanzado todavía ninguna alarma. Esto ya lo sospechábamos, pero lo que viene a hacer esta relación de llamadas es confirmar que este tipo es un maldito mentiroso que nunca estuvo en contacto directo, como decía todo el rato, y que además era imposible localizarlo en el peor momento de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver punto por punto todas las llamadas y vamos a volver a decir más fuerte que nunca otra vez que no es normal que este hombre esté ni un minuto más al frente de su responsabilidad en la Generalitat Valenciana. Porque agarraos además otra noticia del día de hoy, y es que resulta que la Generalitat Valenciana ha borrado las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día. ¿Por qué creéis que lo han hecho? Ahora están diciendo, no, es la normalidad, es lo habitual, se borran siempre. Ya. Fuisteis rapidísimos en enseñar las fotografías de Mazón llegando a las 8:28 al Centro de Coordinación de Emergencias y ahora, sin embargo, rapidísimos también a la hora de borrar las imágenes de la Generalitat, donde se supone que estaba, o dicen ellos que estaba, sin haber enseñado ni media. ¿Por qué será? Imagino que ya lo sospecháis porque yo lo tengo bastante claro. Por otro lado, en el apartado internacional, Washington, no te lo pierdas, el gobierno de Trump nos ha dicho a los españoles que tenemos que eliminar la tasa Google, un impuesto que no les viene bien que exista. Y al mismo tiempo también Milei ha enloquecido completamente en vivo y en directo. Os va a encantar este vídeo, porque en un programa de radio le han dicho, pero si acabas de ir a Estados Unidos y no te has hecho ni una foto con Trump. Y se ha vuelto completamente loco, diciendo, yo no necesito una foto con Trump, es mi amigo, hablo con él. Uf, estamos en manos de gente completamente desquiciada, amigos y amigas. Vamos a ver estos temas hoy, miércoles 16 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Es imposible que este asunto ya sea más vomitivo. Hemos llegado a un punto en el que es inverosímil que haya gente que todavía defiende a Carlos Mazón. Pero es que después de ver la información que hemos conocido en el día de hoy, va a ser prácticamente imposible que Feijóo se siga atreviendo a defenderlo. Y si lo hace, ya es que certifica que todo le da igual y que su liderazgo está completamente podrido. Vamos primero con los titulares y después con la información, pero solo los titulares ya te hacen decir que no es normal, que todo esto está roto. Atención, el presidente de la Generalitat no contestó a la consellera de Justicia a las 12:52 y a las 16:29, cuando estaba comiendo en el Ventorro. Directamente no respondía. Llamadas que entraban y no eran respondidas. Siguiente, volvió a ignorar a la responsable de emergencias en 3 ocasiones durante más de 1 hora, mientras el Barranco del Pollo inundaba Paiporta, Picaña, Catarroja, Benetússer o Sedaví. No cogía las llamadas. Siguiente, el acta notarial de las llamadas a la que ha tenido acceso el diario.es revela que el jefe del Consell, president, ignoró a su consellera cuando estaba comiendo en el Ventorro y durante el desbordamiento del Barranco del Pollo. Pero es que esto es peor todavía. Atención. Pradas, la consellera, a la que después obligó a dimitir encima, llamó a Mazón a las 8:10. 8:10. Y la alerta, que se envió tarde y cuando la gente ya había en gran parte fallecido ahogada, se envió a las 8:11. Dice aquí Julián Macías Tobar, esto podría ser un indicio evidente para dar el visto bueno para enviarlo y desmontaría la estrategia de Mazón de desentenderse de las decisiones tomadas en el CECOPI. Aquí se puede ver la llamada en el acta notarial que se ha entregado a la jueza de Catarroja, en la que se ve llamada entrante a las 20:10 de 1 minuto. Y curiosamente a las 20:11 es cuando se lanza la alarma. Una alarma que tendría que haberse enviado por la mañana. O a mediodía como mucho, cuando empezaban a inundarse ya
todos los pueblos, cuando ya había decenas de miles de llamadas al 112 avisando de lo que estaba ocurriendo, y Mazón ilocalizable. La estrategia judicial de defensa de Mazón es la de decir que no, que yo al final llegué a las 8:28 al CECOPI. Una cosa que es políticamente incomprensible, pero claro, es que él no quiere protegerse políticamente, él quiere protegerse judicialmente, para no ir a la cárcel. Y por eso dice que llegó después de que se lanzase la alerta a las 20:11. Pero sin embargo ahora conocemos que Salomé Paradas le llamó a las 20:10 y claro, cualquiera con los dedos de frente puede pensar, pues llamó para confirmarle y para darle el visto bueno de la alarma que iban a lanzar justo un minuto después, a las 8:11. Y que no se lanzó hasta entonces porque primero, el presidente de la Generalitat no estaba donde tenía que estar y segundo, porque no había dado su visto bueno hasta el final, cuando ahí sí le cogió el teléfono y dijo, venga, sí, lánzala. Y después ya llegó al CECOPI saludando y con aquella imagen infame que hemos visto en otras ocasiones, en la que parecía que estaba llegando a un guateque y no a un centro de coordinación de emergencias en el que se estaba coordinando una emergencia que se iba a saldar con la vida de 228 personas. 228. Y este tipo ilocalizable. Es asqueroso. Vamos con la noticia completa porque de verdad que es terrorífico. Dice así: Mazón estuvo ilocalizable para Pradas en la Dana con el CECOPI paralizado y la alerta sin enviar. Escribe Sergi Pitarch, Laura Martínez y Lucas Marco en el diario.es. La lista de llamadas del pasado 29 de octubre de la exconsellera Salomé Paradas, entregada a la jueza instructora de la causa, evidencia que el día de la Dana, la prioridad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no eran las comunicaciones con su responsable de emergencias. No era su prioridad. Mazón estuvo incomunicado para Pradas pese a 2 llamadas de la entonces consellera que no fueron atendidas entre las 19:10 y las 19:36, cuando el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI, estaba paralizado y cientos de personas se ahogaban o permanecían atrapadas por las inundaciones. Justo en ese receso se preparó el mensaje S-Alert que el presidente de la Generalitat siempre ha defendido, que no se retrasó con su ausencia. Salomé Paradas, según el documento notarial al que ha tenido acceso el diario.es, intentó contactar con el presidente de la Generalitat a las 12:52, pero no tuvo respuesta. Media hora antes, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, le había ofrecido la unidad militar de emergencias, que no se activó hasta las 3:30. En el primer intento de llamada, Mazón se encontraba fuera del Palau de la Generalitat en un acto de sanidad. Es decir, que el gobierno de España le estaba ofreciendo la unidad militar de emergencias a las 12 del mediodía. Llamó la consellera responsable de emergencias para hablar con Mazón para decirles: oye, nos ofrecen la UME, igual deberíamos desplegarla. Y el tipo ni siquiera contestó. No fue hasta horas después, hasta casi las 4, hasta pasar las 3, las 3:30, cuando se empieza a desplegar, o se activa más bien la unidad militar de emergencias. Todo mal. Todo a rastras. Y todo como si fuese la segunda cosa más importante que iba a ocurrir ese día. Lo más importante de ese día era comer en el Ventorro, o recibir un premio, como recibió también un premio, que salió después con una fotografía mordiéndolo y haciendo el más absoluto de los ridículos. Posteriormente, Mazón volvió al Palau para participar en una reunión con patronal y sindicatos hasta las 2:30. Minutos después de ese encuentro, el presidente se fue a la comida en el restaurante El Ventorro. Desde que Mazón entró a comer con la periodista Maribel Vilaplana hasta las 17:37, el jefe del Consell inauguró a su consellera, que le había llamado sin éxito a las 16:29. 3 horas ilocalizable, mientras Utiel se ahogaba y Chiva era arrasada por la furia del agua. Y cuando el Ejecutivo valenciano ya había activado a la Unidad Militar de Emergencias, lo hizo Pradas para que se desplegara en Utiel Requena a las 15:30. Mazón no devolvió a Paradas la llamada hasta las 5:37 y habló con ella otra vez a las 18:16 durante 7 minutos y a las 18:28 durante 28 segundos y otros 33 segundos a las 18:30. No sé qué se pueden decir tampoco en 33 segundos, pero bueno. Tras estas conexiones, Mazón estuvo ilocalizable otra hora entera. Salomé Paradas intentó conectar con Mazón a las 19:10 y a las 19:36, pero solo se pudo hacer con el presidente de la Generalitat a las 19:43, precisamente a esa hora en la que Mazón estuvo fuera de juego para la consellera. La comarca del Horta Sud se ahogaba. Una hora entera sin contestarle al teléfono,
sabiendo la emergencia que había y muriendo cientos de personas en las calles. Y solamente contesta cuando ya todo el drama ha ocurrido. Con quien sí se comunicó la consellera de Emergencias fue con la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Ambas dirigentes intercambiaron llamadas 14 veces, aunque en 3 ocasiones tuvieron problemas. La primera llamada se produjo a las 12:23, cuando la delegada del gobierno le pidió a Pradas que solicitara la activación de la Unidad Militar de Emergencias, según declaró el pasado lunes ante la jueza de la Dana. Bernabé aludió en su declaración a los problemas de conexión telefónica de Amazon durante la jornada del pasado 29 de octubre. En contraste con la desconexión del jefe de Consell, Pradas optó por ponerse en contacto con parte del equipo de presidencia en varias ocasiones, incluyendo, entre otros, a los secretarios autonómicos José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del presidente, y Cayetano García Ramírez. Que la excusa de no tenía cobertura, de verdad que es más miserable. Eres el presidente de la Generalitat, hay una emergencia histórica y no tienes manera de comunicarte porque no tienes cobertura. No le puedes pedir el móvil de al lado, no puedes hacer lo imposible. Estar en el sitio aunque sea, no, es que no tenía cobertura. Quien no tenía cobertura no era tu teléfono móvil. Probablemente eras tú, después de haberte metido entre pecho y espalda a saber lo que te metiste en el ventorro. Por eso no tenías cobertura. 1 hora entera sin contestar las llamadas. La primera llamada que recibe la consellera es de su jefa de gabinete, que contacta con ella en varias ocasiones. Esa mañana había pleno del Consell previsto a las 9 de la mañana. La primera responsable política que habla con la consellera Pradas es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien la llama a las 8:56 y conversa un par de minutos, 1 hora antes de que la EMET eleve el aviso rojo para toda la provincia de Valencia, incluida la capital. A partir de ese momento, la consellera empieza a hacer una ronda de llamadas con sus segundos de a bordo. Llama al secretario autonómico, Emilio Argüeso, y al director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla. Con el presidente no lo intentó hasta las 12:52, aunque la llamada figura como cancelada. Mazón pasó esa mañana de acto en acto e informó a las 11:48 que no había alerta hidrológica en el río Magro, a pesar de que 2 minutos antes el Centro de Coordinación de Emergencias, dependiente de la entonces consellera Salomé Pradas, la había activado. Aquí tenemos el documento completo del listado de llamadas facilitado por Salomé Pradas al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. 118 páginas, donde está el informe de todas las llamadas. Aquí veis todas las imágenes de todo lo ocurrido durante aquel día 29, y es donde se han podido ver pues, la duración de las llamadas, lo que duraron, el día en el que se hicieron, la hora a la que se produjeron, y si fueron llamadas perdidas, llamadas salientes recibidas o llamadas directamente canceladas y que no se lo cogían, como esta de las 12:52 de Carlos Mazón. Carlos Mazón, presidente. Le tenía guardado. Con esta información, ¿cómo va a salir ahora el señor Feijóo a decir que todo se hizo bien por parte de Mazón? ¿Cómo va a salir ahora para decir que merece seguir al frente de la Generalitat? Pero sobre todo, ¿cómo va a salir el propio Mazón a volvernos a decir algo como esto? Si no estuvo incomunicado, ¿por qué no suspendió la comida que estaba teniendo el día 29? Le preguntan, si no estaba incomunicado, ¿por qué no suspendió la comida? Toda la razón del mundo. Respuesta de Mazón, que ahora sabemos también que era mentira, como todo lo que dice. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI, a partir de las 5:30 ya iba recibiendo información. Pero ahora luego hablará la portavoz. Presidente. No, en comunicado no estuve en ningún momento, No, incomunicado no, pero la comida no la suspendió. No. En fin, incomunicado no estuve en ningún momento. Y acabamos de ver por las llamadas que sí estuvo incomunicado, que hubo 2 llamadas seguidas que no cogía, además de otras cuantas que no cogió. Sí estuvo incomunicado. Y acá la periodista además aquí le decía, bueno, incomunicado no estuvo. Dice usted, claro. Pero es que la comida no la suspendió. Y dice, no, ya sabemos que no la suspendiste. Pero además lo que sabemos ahora, meses después, porque esto lo dijo apenas 2 semanas después de que ocurriese la tragedia, ahora sabemos que aquí también nos estaba mintiendo. ¡También! No estuvo incomunicado. Pedazo de mentiroso. Esto se suma además a que un alto cargo de la Generalitat ofreció vigilar las Ramblas 5 horas antes del desbordamiento del Pollo, pero ¿qué pasó? Que fue ignorado por Salomé Pradas. Luis Gomis, director general de Medio Ambiente, asegura a la jueza de Catarroja que las competencias para vigilar los barrancos en casos de emergencia eran exclusivas del gobierno de Carlos Mazón. Se ofreció la posibilidad de hacerlo. Dijeron, no, da igual.
eran incompetentes. Y la incompetencia no es simplemente culpa de Pradas, es culpa de quien la puso ahí. Que después también ha declarado delante de la jueza de Catarrocha que ella, claro, es que no sabía que se podía lanzar una alarma, hasta más tarde que no se enteró. Y tú eres responsable de emergencias. Responsable política eres. Responsable jurídicamente seguramente también eres, pero sobre todo quien es responsable de haberte puesto ahí es quien puso el dedazo para que una persona que no sabe nada de emergencias, excepto para cargarse la Unidad Valenciana de Emergencias, que eso lo hicieron al momento de empezar a gobernar, te ponga ahí. Y ese señor es Carlos Mazón. Y ahora además a todo este disparate se le suma esta infamia. Y es que resulta que la Generalitat Valenciana borra las cámaras del Palau de la Generalitat, de la sede de gobierno, del día de la Dana. Eso sí, pero difunde las del centro de emergencias que compartieron para intentar proteger a Carlos Mazón, a pesar de que hay peritos informáticos que dicen que esas imágenes también han sido manipuladas. Pero estas, las que podrían demostrar dónde estuvo o en qué condición estaba Mazón aquel día en el Palau de la Generalitat, por lo que sea, pues las han borrado. Dice Laura Martínez en el diario.es: en la operación Salvar al soldado Carlos Mazón, en la que el gobierno valenciano lleva inmersa 6 meses, la Generalitat cae en constantes contradicciones. Desde la tesis del apagón informativo hasta la implicación del presidente en la gestión de la emergencia y su propio paradero, con multitud de cambios de versión y sin apenas pruebas documentales. Hay un completo silencio sobre el 29 de octubre. No hay, hasta la fecha, ni una factura que acredite que se produjo la comida en el Ventorro y su finalización, ni un listado oficial de las llamadas que hizo el presidente, ni una grabación o registro que acredite a qué hora regresó al Palau a trabajar. Sí la hubo 4 meses después del presidente entrando al CECOPI, cuando la Generalitat necesitó cambiar de versión para seguir su estrategia judicial. Es que igual de la alegría con la que difundieron la imagen de Mazón diciendo ¿qué tal?, entrando en el centro de coordinación de emergencias, ¿por qué no han difundido una misma imagen de él entrando en la Generalitat, si se supone que estuvo ahí? No lo han hecho porque lo primero es una excusa para librarse judicialmente de sus problemas, y la segunda es que tal vez no existe. O es que tal vez el estado en el que entra Mazón y se ven las imágenes es peor todavía. Porque, decidme, ¿no creéis que si tuviesen una imagen de Mazón entrando en el Palau de la Generalitat, en su despacho, mientras habla con gente o está entrando gente al despacho y tal, sería una imagen que les interesaría difundir para decir, ¿no veis que estaba aquí trabajando, estaba haciendo...? Claro, pues será que no existe. Porque si existiese la habrían compartido. Entonces, ¿será que las imágenes que hay eran de otro tipo? Y parece ser que no las vamos a poder ver. Esto es lo más fuerte, porque las han borrado. Las han borrado. Es que es delirante. Borrando las pruebas en nuestra maldita cara y diciendo, no, claro, es que es lo habitual. El Ejecutivo Autonómico ha respondido a la oposición que ha perdido la copia de las cámaras de seguridad de aquel día, que ha procedido a aplicar la ley que regula los sistemas de videovigilancia en vía pública. Es una forma de confirmar que se han borrado las grabaciones, dado que la norma indica que se almacenan durante un mes, salvo que se relacionen con infracciones en materia de seguridad pública. En concreto que las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administraciones graves. Bueno, esto está relacionado con infracciones penales. Es un presidente de la Generalitat ignorando su labor. Y las han borrado. Los socialistas y Compromís hicieron la petición de documentación el 26 de febrero, 4 meses después de la riada. Ya ha pasado notablemente el plazo. No consta que la jueza instructora de la causa haya pedido estas grabaciones, dado que el presidente ni está imputado ni citado como testigo. Claro, porque es que la jueza de ahora no lo puede imputar, porque está aforado. Solamente podría una instancia superior de justicia. Está todo pensado por parte de Mazón, para que no puedan buscarle las cosquillas, a pesar de que cada día que pase, bueno, las cosquillas judicialmente quiero decir, porque cada día que pasa las informaciones que recibimos son todavía más perversas y más terroríficas. El Ejecutivo Autonómico avala la decisión en un informe de la unidad adscrita a la Policía Nacional responsable de la seguridad del Palau, donde dice, bueno, pues eso, que las imágenes se pueden borrar si ha pasado un mes. Estaban con el cronómetro puesto. ¿Cuántos días faltan para que pase un mes? Venga, ya, mañana las podemos borrar, espero que no nos las pida nadie. Que también os digo, qué torpeza del Partido Socialista y de Compromís no haberlas pedido al minuto de que ocurriese aquello. Bueno, también es cierto que durante aquellos días pues no éramos ni conscientes de lo que había pasado todavía y había otras prioridades, evidentemente. Es verdad, o sea, había otras prioridades antes que tener esas imágenes, como era sacar maldito barro de las calles.
es cierto que bueno, que lo puedo entender. Porque es que había otras cosas que hacer. Sin embargo, qué lástima que no se le ocurriese a alguien, oye, mira, habría que hacer esto. Pero es que, claro, estábamos a otra cosa, es que es evidente. Y se aprovechó Carlos Mazón de que estábamos a otra cosa para poder esperar a que pasase ese mes y borrar esas imágenes. Mientras todo el mundo estaba sacando barro, él estaba esperando a ver si pasaba el mes para borrar las imágenes. Es que es terrorífico. La falta de pruebas documentales sobre la entrada o salida del presidente del Palau de la Generalitat choca con la de su entrada en el centro de emergencias, donde se estaba desarrollando el CECOPI con todos los mandos de la emergencia. Tras meses jugando a la ambigüedad, apuntando a que Mazón llegó a partir de las 19 horas, o también dijo, llegué a media tarde, el pasado 25 de febrero la Generalitat filtró un informe a la agencia EFE donde aparecían capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia que indican que el presidente entró en la puerta del centro a las 20:28, saludando en un tono distendido. Eso dicho de manera amable. El informe, elaborado por un responsable de seguridad de la agencia de emergencias, está fechado el 18 de febrero, casi 4 meses después de la Dana, lo que indica bien que conservaron las imágenes, bien que se realizaron pantallazos de forma preventiva. Una de las dos. Entonces están diciendo, no, se borra el mes. Bueno, claro, y resulta que las imágenes del CECOPI las entregasteis 4 meses después. Pues a mí no me queda demasiado claro. O no se borra el mes, o hicisteis pantallazos en su momento y también tenéis pantallazos de lo del Palau de la Generalitat. Porque si no, no se entiende. Que una cosa sí la tengáis y la otra no. Que una sí que te sirva para librarte de lo judicial, pero el otro resulta que no lo puedes enseñar porque estaba borrado. Es que es de una vergüenza. Es de una maldita vergüenza. Y por mucho que borren imágenes, por mucho que intenten taparlo de todas las maneras, esto, amigos y amigas, se va a saber, se sabrá. Y se sabrá y producirá todavía más rabia de la que ya podía producir en un primer momento, en una primera instancia. Que salga otra vez Feijóo. Porque es que esto no va de Mazón. Mazón sabemos que es un sinvergüenza, que es un mentiroso. Cada cosa que nos enteramos es peor que la anterior. Pero es que a mí ya no me cambia la opinión que tengo de Mazón. Ya hace meses que opino lo mismo de Mazón, por mucho que cada vez conozca cosas más pésimas y más turbias. Pero quien tiene que caer con esto es el tipo que lo está sosteniendo, es Feijóo, que no hace nada por responder a este tipo de informaciones, que se cruza de brazos y mira para otro lado. Es el responsable último de que todo esto esté ocurriendo. De verdad que es vomitivo. Vamos a pasar a otro tema. Me ha parecido muy curiosa esta imagen de la que algunos se están riendo. Decía aquí Carlos Rocha, no cabe más calle, feria aquí. Y mucha gente pues estaba riéndose o estaba como criticando. Porque durante una procesión de la Semana Santa, esto no sé si... No he leído antes bien dónde era concretamente, no sé si era en Málaga, no lo sé. No me hagáis caso ahí, pero se ve un balcón donde tienen colgado la bandera palestina y están ahí asomados viendo la procesión y abajo pues hay una figura de Jesucristo. Claro, hay muchos que están diciendo, ¿cómo puede ser? Con una bandera de un país de confesión musulmana que adoran el Islam y debajo la religión católica es incompatible. Bueno, pues respondía aquí muy bien este usuario de Twitter, Ares, dice, quienes ven en esta imagen una contradicción en realidad jamás entendieron qué es el cristianismo y el mensaje de Jesús. Y no puede estar más acertado. O sea, a quien le chirríe de verdad que hay unas personas que sean cristianas o católicamente practicantes y que al mismo tiempo tengan todo el respeto y todo el cariño por un pueblo que está siendo masacrado, en el que, por cierto, también hay católicos, también hay cristianos entre los palestinos. De hecho, a ver si te crees que Netanyahu, cuando bombardea Gaza, ha hecho distinción entre los centros de culto islámicos y los centros de culto cristianos. No, ha bombardeado también iglesias. Las iglesias que había en Gaza han sido completamente destruidas también. Y aunque no hubiese iglesias en Gaza, es la más simple de las solidaridades. Que si algo predicaba Jesucristo en sus enseñanzas, era estar con los más desfavorecidos, con los que sufren, con los que son asesinados, con los niños, con los débiles. Y a alguien le puede extrañar. Solamente alguien con muy pocos dedos de frente y con mucho resentimiento y mucho odio puedo decirte eso de, no, claro, porque en Gaza a ver qué te hacen si eres católico. Bueno, pues en muchos casos seguramente te respetan, porque, insisto, hay comunidad católica, hay comunidad cristiana.
en Gaza también siendo bombardeada por Netanyahu. Y esta gente además lo que dice es que es imposible tener solidaridad con alguien que tiene una confesión diferente a la tuya. Pero qué chorrada es esta. Qué chorrada es esta. Pues me parece una imagen preciosa. Absolutamente preciosa. No tanto como esta de aquí. Atención, ¿eh? Esto ocurre, cánticos de Pedro Sánchez, hijo de puta, en un après-ski en Andorra. Bueno, una reunión de pijos en su hábitat natural. Pero aquí lo curioso es lo que dice esta mujer aquí, Begoña Gerpe, que dice, normal, aquí estamos los exiliados. Y ya es el delirio que me faltaba por ver. Que aquellos que viven en Andorra, no porque les encante el clima y les guste estar aislados en medio de la montaña, sino porque básicamente pagan menos impuestos ahí, ahora se atreven a llamarse a sí mismos exiliados. Viniendo de un país como es España, una patria que perdió a la gran mayoría de sus patriotas durante décadas de historia de nuestro país en las que tuvieron que vivir exiliados, lo mejor de nuestra casa, los mejores poetas, los mejores escritores, los mejores músicos, los mejores pensadores, exiliados de verdad, porque aquí los perseguían y acababan con sus huesos en prisión, bueno, como Miguel Hernández, que murió en prisión, o como García Lorca, lo mejor de nuestra historia, en términos literarios, poéticos, y murió en una coneta y todavía no sabemos ni dónde está. Todos exiliados, y resulta que ahora los verdaderos exiliados son estos que se van para pagar menos impuestos y aún así se atreven a llamarse a sí mismos exiliados. Y mientras tanto, en una fiesta, a razón de, yo qué sé, 120 pavos la noche, mientras suena una canción de fondo, cantan Pedro Sánchez, hijo de puta, y se creen los más valientes y revolucionarios del mundo. Esto es lo que tenemos en nuestro país, amigos y amigas. El exilio. El exilio de la pasta. Te tienes que reír. Atención a Washington. Porque resulta que ha ido Carlos Cuerpo, ministro de Economía, a reunirse con el secretario del Tesoro, básicamente con su homólogo norteamericano, Scott Bessent, que es el mismo que nos dijo la semana pasada que si nos reuníamos con China era como si nos cortásemos el cuello. Es decir, que nos amenazó de manera directa, de manera explícita. Y ahora resulta que el gobierno español, pues bueno, después de haber enviado a Pedro Sánchez a reunirse con Xi Jinping, cosa que enfadó profundamente al gobierno norteamericano, ahora también ha enviado al ministro de Economía para reunirse con su homólogo estadounidense. Es decir, dejar claro que nosotros pues, somos pragmáticos. Igual que nos podemos reunir con los chinos, nos podemos reunir con los Estados Unidos, eso sí. Y está bien de servilismos. Y si nos queremos reunir con uno, nos reunimos. Y si nos queremos reunir con el otro, nos reunimos también. ¿Pero qué es esto de que nos digan con quién reunirnos? Bueno, pues después de haberse producido esta reunión también con los Estados Unidos, resulta que la conclusión son dos. Primero, que nos reclaman mayor gasto militar, que es lo que nos llevan reclamando bastante tiempo. Mayor gasto militar asociado a la OTAN. Ojo. Que es como... O sea, nos pones aranceles, nos maltratas, nos humillas. Aunque no nos humillas tanto como a Santiago Abascal llamándolo Obascal. Pero bueno, en fin. Nos maltratas, dices que todos te quieren besar el culo, no sé qué, y ahora nos exiges más gasto militar, además para ponerlo a tu servicio. Si lo que tendríamos que estar haciendo es sacarte las bases militares que tenéis en nuestro país, que ya no tiene sentido alguno. Es decir, por una parte se quiere encargar la OTAN, al mismo tiempo que protegen a Putin en su invasión en Ucrania, y al mismo tiempo te dicen que no, pero que aumentes el gasto militar para seguir ayudándoles. No puede ser más delirante esto. Porque si hay que aumentar el gasto militar sería en todo caso para poder emanciparse del paraguas estadounidense bajo el que llevamos décadas siendo sometidos. Que no tenemos capacidad alguna de maniobra en lo militar. Que somos básicamente un protectorado con bases militares americanas en nuestro territorio nacional. Que estos que van tan de patriotas, no, yo soy patriota, soberanista, esto no les preocupa ni media. Y la segunda cosa, cuidado, es que nos exigen que eliminemos la tasa Google, que es esta tasa para grandes empresas transnacionales en lo tecnológico, que ganan auténticas millonadas, y claro, que dicen que no, que les eliminemos unos impuestos. O sea, vamos allá. Fijaos qué diferencia con la reunión en China, a que nos aleccionen, a que nos digan, sube el gasto militar para que nos ayude a nosotros el gasto militar y además estos impuestos me los quitas. La falta de respeto es histórica. Y la decadencia de los Estados Unidos también es palpable y evidente.
Si este gobierno es sensato, no va a hacerle ni maldito caso a este señor. A que nos amenazaba con que era como cortarse el cuello hablar con China. ¿Hay que seguir negociando con ellos? Sí, porque hay muchas empresas españolas que dependen de exportaciones a los Estados Unidos, hay que tenerlo presente todo esto. Y evidentemente es un socio comercial, no somos tontos ni ingenuos, hay que mantener en la medida de lo posible. Pero una cosa es mantener, porque hay gente que depende de él. No someterse, que es lo que pretenden estos concretamente que hagamos. Ahí está la diferencia. Que hablando de Estados Unidos, por cierto, Joe Biden ha reaparecido después de 3 meses de gobierno de Donald Trump para decir esto. Ahora casi se echa de menos ya Joe Biden, ¿eh? En menos de 100 días, esta nueva administración ha causado tanto daño y tanta destrucción. Es impresionante que pueda suceder tan pronto. Han atacado duramente a la administración del Seguro Social, despidiendo a 7.000 empleados más en ese tiempo. 7.000. Incluyendo a los funcionarios de carrera más experimentados. Ahora se preparan para despedir a más. Ya podemos ver los efectos. Por ejemplo, miles de personas usan el sitio web del Seguro Social a diario para consultar sus beneficios y presentar sus solicitudes. Pero ahora, la división tecnológica de la administración se ha reducido a la mitad y por lo tanto el sitio web está colapsando. Es decir, ha salido básicamente a dejar este titular de que es impresionante que en tan poco tiempo Donald Trump haya causado tanto daño y destrucción. Ahora me acuerdo yo de aquellos que decían, bueno, sí, pero tampoco será para tanto. Donald Trump siempre dice muchas tonterías, pero después llega al gobierno y no lo puede hacer, no sé qué. Bueno, pues ya veis. Es que apenas lleva 3 meses. Y la que ha liado. Imaginaos 4 años enteros. Por eso yo siempre os advierto, tened cuidado, porque esta desesperación de la pesadilla naranja que ahora mismo gobierna a los Estados Unidos pueda acabar saliendo por la rendija de lo militar. Y cuando ya no aguanten más en lo económico, cuando ya no aguanten más en lo social, de hecho ahora está habiendo manifestaciones por todo el país, está habiendo mítines gigantescos de Bernie Sanders criticando a Donald Trump, cuando ya no se aguante más el gobierno de Donald Trump, siempre tiene el botón de guerra. Invadimos Groenlandia. Invadimos Panamá, lo que sea. Y así un fervor patriótico invade las calles estadounidenses y de alguna manera pues evitan tener que dar explicaciones sobre otras cosas. Una guerra a tiempo siempre es la decisión desesperada de los dictadores de turno para evitar la crítica interna. Y eso es lo que nos debería aterrar a todos y a todas. Aunque hablando de algo que nos aterre, atención a este momento. Un momento ridículo. Milei se acaba de brotar en vivo porque le dijeron que no tuvo una foto con Trump. Atención al enfado, a la pataleta infantil ridícula de este otro tipejo ridículo que también gobierna en Argentina. No, estos imbéciles, no tuve una foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si te... Espera, acabas de hacer una foto como si fuese un niño pequeño imitando a sus... aquellos que no le caen bien. No tuve una foto. No tuve una foto. Ay, por favor. ¿Necesito una foto con Trump? Si tenemos... La administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. Habla. Ya, y por eso te ha puesto aranceles también. ¿Habéis visto? Es el servilismo que va de arriba a abajo y de este a oeste en todo el mundo, de norte a sur y de este a oeste. Del servilismo de la extrema derecha hacia Trump. No solamente Santiago Abascal, que defiende alegremente los aranceles, es también este señor, que mientras le ponen aranceles dice, no, nosotros estamos perfectamente sincronizados con Donald Trump. No me hace falta un efecto. Que está como deseando decir, sí, soy amigo de ese hombre naranja. Pero esperad que esto mejora, ¿eh? ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, digamos, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Pero hablas con Trump. Bueno, yo no tengo contacto directo, pero estamos todo el día en contacto realmente a través de su administración. Por favor. Qué arrastrado. Le faltaba jurar por Snoopy. Yo de verdad tengo mucha confianza con Donald Trump. Créanme, somos amigos. Uf, gente con complejo, ¿eh? Además creyendo que eso le suma algo. No te suma nada decir que eres amigo de Donald Trump. Pedazo de pringado. Un tipo acomplejado al frente de la Casa Rosada, ¿eh? En Argentina.
desesperado porque nadie sospeche que tal vez no se lleva bien con Trump. No, que sí, que no me hace falta una foto porque hablamos con su administración todo el día. Uf. Qué duro, qué triste, qué arrastrado. En fin, amigos, hasta aquí las noticias de hoy, pero ojo porque ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro recorrido de hoy trasladándonos a un 16 de abril, pero de 2004. En España, José Luis Rodríguez Zapatero era investido como presidente del gobierno tras la sorpresiva victoria del PSOE en las elecciones celebradas un mes antes, marcadas evidentemente por los atentados del 11M en Madrid. La llegada de Zapatero al poder representó un cambio significativo en la política española. Su mandato estaría caracterizado por una ambiciosa agenda de reformas sociales que transformarían aspectos fundamentales de la sociedad española. Entre sus logros más destacados se encuentra, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, convirtiendo a España en el tercer país del mundo en reconocer este derecho tras Holanda y Bélgica, y el primero en hacerlo sin ningún tipo de restricciones. La Ley de Dependencia de 2006 también supuso otro avance crucial al reconocer el derecho de las personas dependientes a recibir atención del Estado, aliviando la carga que tradicionalmente había recaído siempre sobre las familias, especialmente además sobre las mujeres de las familias. Asimismo, la Ley de Igualdad del 2007 introdujo medidas para combatir la discriminación de género en todos los ámbitos sociales, incluyendo cuotas en las listas electorales y en los consejos de administración de las grandes empresas. El gobierno de Zapatero también tomó decisiones valientes en otros ámbitos. Por ejemplo, retiró las tropas españolas de Irak, cumpliendo una promesa electoral que marcó un distanciamiento respecto a la política internacional, servil con los Estados Unidos, de su predecesor José María Aznar. Además, impulsó la Ley de Memoria Histórica, que por primera vez reconocía oficialmente las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, aunque para muchos esta ley se quedó bastante corta en términos de reparación y de justicia. Es interesante además observar cómo el primer mandato de Zapatero, respaldado por una economía todavía boyante, permitió avances sociales significativos que situaron a España en la vanguardia en derechos civiles. Sin embargo, el segundo mandato estaría radicalmente marcado por la terrible crisis económica de 2008 que obligó a su gobierno a implementar medidas de austeridad, en línea con lo que se hizo en el resto de Europa, desacertadamente, completamente desacertadamente, que contradecían además sus principios iniciales, generando un descontento en su propia base social y preparando el terreno para movimientos como el 15M que empezó con Zapatero en la Moncloa. Avancemos ahora en nuestra cápsula del tiempo hasta el 16 de abril de 1917. Cuando Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, regresaba a Petrogrado tras años de exilio en Suiza. Este retorno no fue un simple viaje. Lenin llegó a la estación de Finlandia en un tren sellado que atravesó toda Alemania en plena guerra en lo que se conocería como el tren blindado, un episodio que ha generado intensos debates históricos. Los alemanes permitieron su paso, esperando que Lenin llegara a Rusia y desestabilizase el país y la sacase de la Primera Guerra Mundial, sin imaginar las consecuencias revolucionarias que eso tendría, y también para Alemania. La Rusia a la que regresaba Lenin se encontraba en un momento crucial. Apenas un mes antes, la Revolución de Febrero había derrocado al zar Nicolás II, poniendo fin a 3 siglos de dinastía Romanov. Sin embargo, el gobierno provisional, liderado por liberales y moderados, insistía en continuar la impopular participación rusa en la Primera Guerra Mundial, una decisión que agravaba el hambre y el sufrimiento del pueblo. A su llegada, Lenin pronunció sus famosas tesis de abril, un discurso que cambiaría el curso de la revolución. En ellas, rechazaba cualquier tipo de apoyo al gobierno provisional y llamaba a transferir todo el poder a los soviets, los consejos de obreros y soldados que habían surgido durante la revolución. Su lema tan sencillo como pan, paz y tierra conectó profundamente con las necesidades inmediatas de las masas populares rusas. Lo fascinante de este momento histórico es que Lenin entendió claramente que una revolución no puede triunfar si no responde a las necesidades concretas del pueblo. No se trataba solo de implementar sus teorías abstractas del socialismo y del comunismo, sino de ofrecer soluciones inmediatas a problemas inmediatos, acabar con la guerra, redistribuir la tierra y garantizar alimento para todos. Bajo su liderazgo, los bolcheviques pasaron de ser una facción minoritaria a convertirse en la fuerza dominante en los soviets, preparando el terreno para la Revolución de Octubre, que 7 meses después establecería el primer Estado socialista del mundo.
Este acontecimiento sacudiría los cimientos del orden global, inspirando movimientos revolucionarios en todo el planeta y alterando permanentemente el equilibrio de poder mundial. La llegada de Lenin, aquel 16 de abril, fue sin duda uno de esos raros momentos en los que la acción de un individuo, catalizando fuerzas históricas más amplias, cambió decisivamente el rumbo de la historia. Continuemos ahora nuestro viaje y avancemos 28 años más tarde, hasta el 16 de abril de 1945. Europa estaba devastada, tras casi 6 años de la guerra más destructiva que el mundo había conocido. En esta fecha, casi 1 millón de soldados soviéticos comenzaron la ofensiva final sobre Berlín, la capital del Tercer Reich. Esta batalla épica, que duró poco más de 2 semanas, representó el golpe final al régimen nazi. 3 ejércitos soviéticos, liderados por los mariscales Zhukov y Konev, convergieron sobre la ciudad desde distintas direcciones, enfrentándose a la desesperada resistencia de los últimos defensores del régimen de Hitler. La batalla de Berlín fue el clímax de un avance imparable del Ejército Rojo que había comenzado en Stalingrado, donde la guerra cambió de rumbo y continuó a través de Europa del Este. Fue también el resultado de un sacrificio inmenso. La Unión Soviética perdió a más de 27 millones de personas, 27 millones en la guerra. Una cifra que supera con creces las pérdidas de cualquier otro país. Para que después nos digan, no, los Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y acabó con los nazis. No, fue en todo caso las 27 millones de vidas perdidas por parte de los soviéticos. Un dato también menos conocido es que Stalin había acelerado la ofensiva sobre Berlín, incluso a costa de mayores bajas, para asegurarse que fueran sus tropas y no las tropas occidentales las que tomasen la capital alemana. Esta decisión estratégica tendría profundas implicaciones para la posterior división de Alemania y el comienzo de la Guerra Fría. Para los soldados soviéticos, muchos de los cuales habían visto sus hogares y familias destruidos por la invasión nazi, la toma de Berlín representaba no solamente una victoria militar, sino también una forma de justicia histórica. Sin embargo, esta batalla final también estuvo marcada por actos terribles, evidentemente de venganza contra la población civil alemana. Un sombrío recordatorio de cómo la guerra deshumaniza incluso a quienes luchan por causas justas. La caída de Berlín, que culminaría finalmente el 2 de mayo con la rendición de la guarnición alemana, marcó efectivamente el fin del fascismo en Europa y el comienzo de una nueva era. El suicidio de Hitler en un búnker, mientras los tanques soviéticos avanzaban por las calles de Berlín, simbolizó el colapso total de la ideología nazi que había prometido un imperio de 1000 años, pero que se derrumbó en poco más de una década, dejando tras de sí un continente entero en ruinas. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En este caso, bueno, voy a empezar con esto. ¿Por qué no? Porque me están llegando mensajes de estas características. Dice aquí Tachi Coma, qué vergüencita das, Alan. Y esto no es una persona de derechas enfadadas con mi análisis, no. De hecho es lo contrario. Dice, no hay día que no digas algo en contra de Podemos. Te paga y te mantiene en televisión el PP-PSOE. O sea, lo voy a poner porque creo que es ilustrativo de toda esta corriente de gente. A ver, que no son muchos, pero en todos los vídeos tengo como a 10, 15 o 20 personas enfadadas si digo alguna crítica que tenga que ver con Podemos. Dice, no hay día que no digas algo en contra de Podemos. Bueno, yo creo que hoy no he dicho nada en contra de Podemos. Ayer tampoco dije nada en contra de Podemos y el otro tampoco dije nada en contra de Podemos. Hice una crítica a que Pablo Iglesias utilizase la supuesta lucha contra el fascismo para pedir que le donasen dinero para abrir un bar más grande. Ya está. Igual que he criticado, hoy mismo he criticado al PSOE y ayer también lo hice sobre el asunto de estar sometido durante mucho tiempo a los Estados Unidos, las bases militares, etcétera, etcétera. Y aquí no veo a gente que diga, qué vergüencita das criticando al PSOE, o que cuando critique a Manuela Carmena, como ayer, qué vergüencita das, criticas a Manuela Carmena. Pero sin embargo, cuando digo algo de Pablo Iglesias, que además no es ni de Podemos, o sea, no es dirigente de Podemos actualmente, la gente se ponga así, te paga y te mantiene en televisión el PP-PSOE, en fin, es que de verdad que deliran. Si alguien cree que lo que hay que hacer dentro de la izquierda es quedarse callados y no criticarnos entre nosotros, entonces, no sé, igual queréis algo más parecido a lo que hace Vito Quiles con Vox, pero aquí no lo vais a encontrar, lo siento mucho. Yo aquí voy a criticar a quien me venga en gana y creo que es sano que lo hagamos con nosotros mismos. Y que también, pues, aprendáis a tomároslo de una manera un poco con más deportividad. Que tampoco es precisamente que nos sobren las voces progresistas como para que estemos entre nosotros a la greña pegándonos, no, porque ha criticado un poco sobre esta cosa un tío que a mí me gusta mucho. Oye, pues si te gusta mucho, no pasa nada. Yo puedo tener una opinión, tú puedes tener otra y está bien que las compartamos. Esta cosa de imponer el silencio a todo aquel
que no comparta tu visión sobre determinados temas dentro de la izquierda, o sea, pues nos llama al sectarismo más absoluto. O sea, esto de verdad es tremendo. Aquí Juan Rebolla creo que tenía una perspectiva un poco más inteligente, interesante. Dice: buenos días, Alan, soy de Podemos desde que se creó. Y en mi opinión, eres un gran divulgador y politólogo. Muchas gracias, Juan. Es más, defiendes más que atacas a Podemos, pero comprende que Pablo es un referente para nosotros. Sinceramente, compañero, pienso que lo que dijiste ayer de él y sus fanáticos hubiera sido mejor no decirlo. Gracias por tu excelente trabajo, salud y república. Bueno, un poco más amable por lo menos. No me ha dicho que me paga y me mantiene en televisión el PP y el PSOE. Bueno, en fin, que me mantiene el PP-PSOE. Tienes que alucinar. Y aquí creo que la primera parte pues no está mal, es bastante más educado, pero es lo mismo. O sea, hubiese sido mejor no decirlo. Bueno, yo digo lo que me vienen ganas sobre lo que quiero. Igual que critico a unos, puedo criticar a otros y lo hago alegremente porque es mi opinión. Y aquí estáis un poco pues para escuchar una información que más o menos creo que estáis de acuerdo conmigo y también mi opinión sobre esa información. Y yo creo que tenéis que entender que a veces podéis compartirla y a veces no podéis compartirla. Lo raro sería que estuvieseis de acuerdo el 100% de ocasiones, siempre. Todo lo que diga Alan Barroso va a misa. Hombre, pues no, está bien que discrepemos en alguna cosa. Al menos esta persona ha sido un poco más amable, pero bueno, está bien que discrepemos y que incluso lo hagamos de manera pública. Pero oye, ya está bien. Es que hay algunos que están completamente... Lo siento, pero es que esto es de estar fanatizado. ¡Qué vergüencita das, Alan! No, diré lo que me dé la maldita gana. Pero ¿qué cojones es esto? Y es que no lo he visto con nadie más. Con nadie más. ¿Cómo se ponen algunos cuando critico a Pablo Iglesias mínimamente? Por Dios. O sea, que tranquilizaos un rato. Tranquilizaos un rato. Le dedico 40 minutos a hablar de otros temas. Hablo un momento de Pablo Iglesias y todos enfadados. ¡Oh, vergüencita! No sé qué. Venga, por favor. Continuamos. Yoli dice: creo que la izquierda no toleramos ciertas cosas que la derecha sí tolera. Si Pedro Sánchez hubiera siquiera coincidido en un bar con Marcial Dorado, ya no estaría en política. Esta es la calidad moral de la derecha y la cruz con la que carga la izquierda. Es verdad, porque ayer vimos un vídeo en el que Marcial Dorado, este narcotraficante que se iba de vacaciones con Feijóo, decir que efectivamente que eran amigos, no sé qué, Marcial y Feijóo diciendo que no lo conoce de nada. En fin, es que imaginad si simplemente hubiesen coincidido en un bar, sentado uno al lado del otro, en cualquier momento, Pedro Sánchez y Marcial Dorado. Habrían dicho que Pedro Sánchez es el líder de una narcodictadura. Sin embargo, si ocurre con Feijóo, pues es verdad que la forma de medir no es la misma, la que tenemos en la izquierda y la derecha. Miguel Martínez dice: Feijóo ha vuelto a demostrar el nivel que tiene. Es vergonzoso que abra la boca. Pedro dice: es evidente que lo de Marcial Dorado les duele a los peperos, pero es lo que hay. Mi abuela siempre decía: el que quiera honra, que se la gane. Muy acertada tu abuela. Así que Feijóo a pechugar con lo hecho. Y por cierto, sigue así y no cambies. Hay personas con la piel muy fina para con algunos políticos. La verdad y la veracidad siempre por bandera. Muchas gracias, Pedro. Y aquí PL124 dice: aceptémoslo. El PP siempre va a tirar de bulos. Aunque seguro que saben que son falsos, confían en que sus votantes se los crean ciegamente, sin ni siquiera contrastar esas informaciones. Totalmente de acuerdo. Y para el día de mañana os tengo que preguntar sí o sí sobre las mentiras de Mazón, sobre esas horas en las que estuvo incomunicado. No, siempre estuvo comunicado, es mentira. Y hemos visto la relación de llamadas, no estabas comunicado. También sobre el borrado de las cámaras de la Generalitat, para que no se vea si Mazón estaba o si estaba, en qué condiciones estaba. Y esa intento de imposición de Washington de no, tenéis que quitar impuestos y aumentar el gasto militar para ayudar a la OTAN. En fin, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy, miércoles 16 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.